Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de un país latinoamericano muy famoso por la gastronomía, por su naturaleza y por sus ruinas arqueológicas. Estamos hablando de Perú. Y en concreto hablaremos de las líneas de Nazca que se encuentran en Perú. Hallazgo arqueológico que no se sabe muy bien aún sus orígenes. Así pues, esta unidad la vamos a dedicar a Perú y a su cultura precolombina, antes de que viniera los colonos a conquistarla. El contenido formal va a ser pues también como telón de fondo, van a ser los tiempos pasados. Y el contenido léxico va a ser relacionado con la arqueología y los descubrimientos. Es una clase de cultura en la cual leeremos un texto, os aclararé las palabras complicadas y después hablaremos un poquito sobre Perú. También al final del audio podréis hacer un ejercicio con un texto también de Perú en el que tendréis que hacer una serie de cuestiones gramaticales y de vocabulario. Pues bien, voy a proceder con la lectura del texto, ¿de acuerdo? No sé si habéis visitado alguna vez en Latinoamérica, si habéis ido a Perú. A mí me encantaría poder hacer una ruta por toda Latinoamérica. Lo que pasa es que me pilla bien lejos, a vosotros muchísimo más. No sé cuántas horas puede haber de China a Perú, pero debe ser terrible coger el avión para acercarse un poco a Perú. Pues bueno, nos vamos a adentrar de una manera virtual, ¿de acuerdo? Y voy a empezar a leer el texto a la de 3, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. El misterio de las líneas de Nazca, resuelto por los arqueólogos. Desde que los arqueólogos empezaron a estudiar las figuras del desierto de Nazca en los años 30 del siglo XX, se han sucedido decenas de teorías sobre su creación. Esta podría ser la correcta. Entre las poblaciones peruanas de Nazca y Palpa descansa uno de los más grandes misterios arqueológicos de todos los tiempos. El desierto, uno de los más áridos del planeta, fue el hogar de la cultura nazca, que entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo creó el conjunto de gigantescos geoglifos solo visible desde cierta altura, que forman figuras animales, humanas y geométricas. Desde que los arqueólogos empezaron a estudiar las figuras en los años 30 del siglo XX, se han sucedido decenas de teorías sobre su creación, su significado y sobre todo su utilidad. Hoy sabemos con bastante certeza que los habitantes de la zona crearon los geoglifos retirando las piedras enrojecidas de la superficie para que se viera la arenisca blanca que se encuentra debajo. Pero, ¿qué les llevó a crear estas gigantescas figuras? En un principio, los arqueólogos pensaron que las líneas no eran más que caminos, pero cobraron más fuerza otras teorías que aseguraban que las figuras constituían centros de adoración, pensados para agradar a una divinidad situada en las alturas e incluso formaban un gigantesco calendario que tenía como propósito apuntar al sol y a los cuerpos celestes. Las figuras de Nazca fueron construidas por al menos dos culturas bien diferenciadas, con técnicas y simbolismos diferentes. El hecho de que las líneas de Nazca no fueran más que caminos no parece lo más atractivo, pero un grupo de arqueólogos japoneses que ha revelado la situación de 100 nuevos geoglifos de Nazca cree que la primera teoría, que fue formulada por el antropólogo peruano Julio César Tello, el primero que estudió seriamente el yacimiento, podría ser en parte acertada. Los investigadores de la Universidad Yamagata, liderados por el doctor Masato Sakai, han presentado sus hallazgos en la convención anual de la Sociedad Americana de Arqueología, que se celebró el pasado mes de abril. Para entender la relación entre las distintas imágenes, Sakai y sus colegas analizaron
la localización, el estilo y el método de construcción de los nuevos geoglifos. Y descubrieron que existen 4 tipos diferentes de figuras que tienden a agruparse en diferentes rutas, todas ellas con el mismo destino, la ciudad preinca de Cahuachi. Hoy solo queda en pie una pirámide, pero entre el año 1 y el 500, cuando la urbe vivió su esplendor, era un centro de peregrinación de primer orden y a todas luces capital de la cultura nazca. Los investigadores han descubierto que los geoglifos no solo varían en cuanto a forma, también en cuanto a tipo de construcción. Algunas figuras están formadas tras retirar las piedras de su interior y otras tras apartar sus bordes. Según los arqueólogos japoneses, las figuras de Nazca fueron construidas por al menos 2 culturas bien diferenciadas, con técnicas y simbolismos diferentes, que pueden observarse en los geoglifos que trazan el camino de su zona de origen a la ciudad de Cahuachi. Nuestra investigación muestra que los geoglifos del periodo formativo se dibujaron para ser vistos desde los caminos rituales. Los geoglifos del tipo A y B, que corresponden a imágenes de cóndores y llamas, se localizan en el área adyacente al Valle de El Ingenio, pero también en el camino que va desde allí a Cahuachi. Ha explicado Sakai a Life Science. Parece razonable asumir que los geoglifos del tipo A y B fueron dibujados por un grupo del Valle de El Ingenio. Los arqueólogos descubrieron que los dibujos cambiaban notablemente en la región más cercana al Valle de Nazca y la ruta que va de allí a Cahuachi. En ese área hay un estilo distinto de imágenes, caracterizadas sobre todo por mostrar seres sobrenaturales y cabezas a modo de trofeo. Un tercer grupo de geoglifos, quizás elaborado por ambos grupos, se encuentra en la meseta de Nazca, el espacio que queda a medio camino de ambas culturas. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken publicó su libro Recuerdos del futuro, en el que aseguraba que en la antigüedad el hombre había contactado con extraterrestres. Fue entonces cuando se popularizaron las líneas de Nazca. Se asociaron a estas todo tipo de fenómenos paranormales. En opinión de von Däniken, los geóglifos eran pistas de aterrizaje para las naves alienígenas. Aunque la teoría no tenía ni pies ni cabeza, su libro fue un superventas y desde entonces la mayoría de la gente piensa que las líneas de Nazca solo pueden divisarse desde las alturas, algo que es falso, pues todos los geoglifos pueden verse desde las colinas cercanas. Según los arqueólogos japoneses, el uso de las figuras de Nazca fue cambiando con el tiempo. En un principio se crearon por motivos puramente rituales, pero más tarde fueron colocándose a lo largo del camino que llevaba a Cahuachi. Estas figuras no servían para señalizar el camino de peregrinación, que debía de estar bien marcado, sino para animar a las vistas desde este, dándole además un sentido ritual. Nuestra investigación muestra que los geoglifos del periodo formativo se dibujaron para ser vistos desde los caminos rituales, explica Sakai. Sin embargo, las figuras anteriores del periodo temprano se utilizaron como centros rituales en los que, por ejemplo, se realizaban destrucciones intencionadas de cerámica. Los habitantes de la zona siguieron cuidando algunos geoglifos mucho tiempo después de que perdieran su uso originario, incluso después del colapso de Cahuachi. Pues bien, ya está leído el texto. Ahora seguramente que necesitáis volverlo a leer 1 o 2 veces, ver las palabras complicadas. Si no entendéis, ya sabéis, diccionario. Igualmente yo después voy a aclarar las que están señaladas, como siempre, como viene siendo de costumbre. Y lo que tendréis que hacer después es contestar unas preguntas de comprensión lectora, ¿de acuerdo? Os dejo un tiempo y cuando estéis preparados, ya sabéis, le dais al play y estaré yo otra vez con vosotros. Un saludo, hasta ahora.
Pues bien, ¿qué tal ha ido? ¿Bien? Yo creo que sí, que tampoco son tan complicadas las preguntas. Pues vamos a empezar con la primera palabra que he señalado, ¿de acuerdo? La primera palabra es un adjetivo que se refiere al desierto de Perú. Está hablando de que es uno de los desiertos más áridos del planeta. Árido significa seco, yermo, o sea, un desierto normalmente es árido, donde no crece nada. También lo puedo descontextualizar y puedo decir que mi vida sentimental es árida, ¿no? Que yo qué sé, que no tengo relación con nadie, o que los resultados del examen han sido áridos, que no han sacado ningún fruto, por ejemplo. Después he señalado una palabra que constantemente se repite, ¿no? Geoglifos, que son estos dibujos, ¿no?, que aparecen en el desierto de Nazca. Se trata de figuras construidas en laderas o en colinas o en cerros usando una técnica de adición de piedras con tonalidades oscuras de origen muchas veces volcánicos, haciendo una especie de mosaico para contrastar con el tono más claro del desierto. O sea, una especie de graffiti, pero en el terreno, en una llanura. Y si miráis un poco en internet veréis de qué estamos hablando. Las líneas de Nazca son dibujos que están en el desierto con diferentes colores de tierra. Hay algunos dibujos con formas de animales, por ejemplo monos, arañas, algunas más con forma de humanos y otras con figuras geométricas, y son figuras gigantescas. Y es de lo que se trata. Estas son las líneas de Nazca. Nadie sabe realmente cuál era el motivo en sí de estas líneas, pero son increíbles, son muy bonitas de ver. Pues estos son los geoglifos, unos grafitis antiguos. Después he marcado más palabras. Tenemos, por ejemplo, peregrinación. Un peregrino es una persona que por motivos religiosos hace un camino, va de un lugar a otro. Tenemos en España un camino de peregrinación muy importante, que es el Camino de Santiago, que va desde el sur de Francia hasta Santiago de Compostela, hasta Galicia. Y hay diferentes rutas, ¿no? Pero es un camino que se hace andando para peregrinar. Por ejemplo, los musulmanes cuando van a la Meca también lo que hacen es peregrinar y son peregrinos. Pues en este caso era una peregrinación, pero de una cultura precolombina o de unas culturas, porque se dice que es posible que las líneas de Nazca se originaran por dos culturas diferentes. Después he marcado el verbo trazar. Trazar es como grabar, ¿no? Como marcar el camino. Esos geoglifos están marcados en la tierra, están trazados. Pues, y entre las imágenes que podemos ver de animales, os he marcado los cóndores y las llamas. Un cóndor es un ave. Es un ave rapaz que se encuentra muy típicamente en los Andes y en California. Es como una especie de águila, ¿vale?, con el cuello con plumas blancas. Esto es un cóndor. Y una llama es también un animal muy típico latinoamericano. Es un mamífero y es doméstico y es muy habitual en Perú, Bolivia, Argentina o Ecuador. Y bueno, es difícil describirlo, ¿vale? Porque no es un animal que sea muy típico, por lo menos en España no están. Es una especie de mezcla entre oveja y camello, una cosa así, ¿no? Pero mira fotografías. Lo más característico de la llama es que escupe mucho.
y es importante su utilización para la lana o para la carne, por ejemplo. Produce lana, es como una oveja grande. Y ya está, no he marcado nada más, el resto considero que es más bien fácil. Ahora os voy a hablar un poquito sobre Perú, más allá de las líneas de Nazca, ¿de acuerdo? Perú es el tercer país de mayor extensión en América del Sur, después del Brasil y de Argentina, y se sitúa así entre los 20 países más extensos del planeta. Podemos decir que ha sido un punto de encuentro de diferentes razas y culturas. Es un país de todas las sangres y culturas, y a la población activa se le sumaron los españoles hace unos 500 años. El producto de ese encuentro ha sido enriquecido posteriormente con inmigraciones de africanos, asiáticos y europeos. O sea que hay una riqueza étnica bastante importante. La lengua es el castellano, el 80% hablan castellano, pero un 16% hablan quechua, que es el habla nativa. Y después hay otros idiomas y el 3% lo ocupan otros idiomas. Que existen multitud de lenguas nativas. El español es el idioma de uso común. El quechua es la más importante herencia del pasado inca, de la cultura inca, y aún se habla con algunas variaciones según la zona. Y además hay muchos dialectos como el aymara o muchas lenguas amazónicas que se reparten en diversas familias. Hay como unas 43 lenguas diferentes, eso es muchísimo, ¿no? Es súper curioso. En cuanto a la literatura de Perú, podríamos hacer una breve lista de los libros más importantes peruanos. Vamos a brindar a continuación una breve lista de 10 libros peruanos que despertarán el deseo de leer 10 más. La primera de todas ellas es La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, un escritor hiper reconocido peruano. Realmente lo recomiendo, es una extraordinaria obra que narra la vida de un grupo de chicos en el Colegio Militar Leoncio Prado y sus complicaciones y sus privaciones en el acelerado tránsito hacia la vida adulta. Después también os recomiendo No me esperes en abril, de Alfredo Bryce Echenique. También podemos leer El mundo es ancho y añejo, de Ciro Alegría, o Al final de la calle, de Óscar Malca. También podemos, y es indispensable, leer a César Vallejo, y podríamos comenzar con Los poemas humanos. Es una obra póstuma de nuestro poeta universal y contiene muchos de los versos más hermosos y reveladores inspirados en la poesía del siglo XX. No leer a Vallejo es pecado realmente. Podríamos leer también A noche oscura del cuerpo, de Jorge Eduardo Eyelson, o Habitó entre nosotros, de José Watanabe. 5 metros de poemas también es bastante interesante, o La palabra del mundo, de Julio Ramón Ribeiro. Y por último os he señalado Otras tardes, de Luis Loaiza. Es un cuentista peruano que no goza de una fama mundial, pero es reconocido por los propios escritores peruanos como uno de los más grandes literatos del siglo XX en el Perú. Este libro es un libro de cuentos sencillo y demuestra que realmente tienen razón. La cocina peruana está considerada como uno de los más privilegiados del mundo. Es un mestizaje de varias culturas y una fusión de sabores. Se debe al intercambio cultural a través del tiempo, donde destacan la inmigración española, africana, china, japonesa e italiana. Y hay mucha variedad de platos. Es muy típico en España encontrar muchos restaurantes peruanos. El ceviche es el plato bandera peruano y nace por la fusión de la cocina nipona. Es un plato de pescado o marisco crudo cortado en trozos pequeños y puestos a marinar en un preparado de adobo de jugo de limón o naranja agria. También contiene cebolla picada, sal, pimienta y cilantro. Y es el plato típico de algunos países sudamericanos, pero especialmente en Perú. Es la estrella.
Pues bien, os he hecho una breve aproximación de ese país que es súper rico en cultura. Os invito a que descubráis un poquito más por vosotros mismos. Igualmente, en el ejercicio que os he puesto a continuación, os pongo un texto. Os incluyo un texto que habla sobre otros monumentos arqueológicos que podéis visitar si decidís visitar Perú. Uno de ellos, el más importante, el que todo el mundo conoce, es el Machu Picchu, ¿no? Que es una ciudad inca rodeada de templos y canales de agua construida en lo más alto de una montaña. Actualmente es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad y al ser reconocida como importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica de los incas. Pues bien, ya estamos, vamos a acabar con esto. Nosotros nos encontramos en la próxima unidad. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado todo lo que hemos hecho en esta unidad. Y nada, nos vemos en otra. Que vaya muy bien, un saludo bien fuerte y